Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy, desde la Ciudad de México, les enviamos nuestras condolencias a la familia del pastor Amado Blanco Gómez por su deceso hace unos días en aquella ciudad de Guadalajara, Jalisco. Nuestro medio de comunicación rinde un homenaje póstumo al pastor evangelista Amado Blanco Gómez, quien nació el 12 de septiembre de 1951 en Cucharas, Veracruz, y se convirtió a la iglesia La Luz del Mundo el 13 de agosto de 1968 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Recibió la prenda del Espíritu Santo el 9 de febrero de 1969 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Fue obrero local durante los años de 1971 a 1972 y a partir del 27 de diciembre de 1973 fue obrero ordenado, siendo enviado como obrero bajo las órdenes del pastor evangelista Pablo Valdés al puerto de Acapulco, Guerrero, en la colonia Progreso. En octubre de 1974 fue enviado a Huacatitlán, Guerrero, para levantar obra, y a través del trabajo de evangelización que se hizo en esa localidad, se bautizaron 13 personas a la iglesia La Luz del Mundo. A principios del año de 1976 fue enviado el ministro Amado a la iglesia de San Juan Acosac en el estado de Puebla. Cabe destacar que en este lugar iniciaba su etapa como encargado y fue su primera iglesia oficialmente. En ese mismo año, el ministro Amado Blanco acompañó al apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, a la inauguración del templo de Ocotlán, Jalisco. Y en diciembre del año de 1976, el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín, invitó al ministro Amado a una gira a Puerto Vallarta, Jalisco. En el año de 1978, el ministro Amado Blanco acompañó al apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín, a Medellín, Colombia, a la Santa Cena que se realizó en aquel país sudamericano. Durante los años de 1978 a diciembre de 1979 estuvo como ministro en la iglesia Josefa Ortiz de Domínguez, conocida también como Tronconada. En el mes de enero del año de 1979, el ministro Amado acompañó a la gira apostólica al siervo de Dios Samuel Joaquín en los estados de la Ciudad de México, Puerto de Veracruz, hasta Mérida, Yucatán. A partir de diciembre de 1979 hasta el mes de agosto de 1983, el ministro Amado Blanco estuvo como encargado en la iglesia de Chetumal, Quintana Roo. En el mes de enero de 1982, el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín, visitó la iglesia de Chetumal, estando como ministro el encargado Amado Blanco.
intervalo de esta administración, en agosto del año de 1982, lo ungieron como diácono evangelista al ministro Amado Blanco. De 1983, ya como diácono, el ministro Amado Blanco lo cambiaron a la iglesia de Tapachula, Chiapas. En el mes de enero de 1985, el ministro Amado Blanco acompañó al apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, a la gira en la capital de Guatemala. Importante del diácono Amado Blanco en este estado es que dejó visto el terreno en donde en la actualidad está ubicada la colonia Hermosa Provincia y el majestuoso templo regional del sur de Tapachula, Chiapas. Y en agosto de 1986 lo cambiaron a la iglesia de Tijuana, Baja California Norte, en la colonia Sánchez Tahuada. En el mes de enero de 1989, el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, visitó a la iglesia de Tijuana, en donde lo atendieron los hermanos de este lugar, y estuvo presente en ese día la diputada Mercedes Hermán. Cabe destacar que año con año, en cada mes de diciembre, durante la estancia del ministro Amado en Tijuana, Baja California, acompañó al apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, a la ciudad de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. De agosto del año de 1989, el ministro Amado Blanco pasó a la iglesia de Acapulco, la cual está ubicada justamente en la colonia La Sabana, en el estado de Guerrero. En el año de 1992, el ministro Amado Blanco lo enviaron a la iglesia de Río Blanco, perteneciente al estado de Veracruz. De agosto de 1995 lo enviaron a Aquil, Yucatán, en donde duró solo 3 meses, y en octubre de ese mismo año lo cambiaron a Mérida, Yucatán. En el año de 1996, el hermano Amado Blanco acompañó a una gira misionera al apóstol de Jesucristo a Cancún, Quintana Roo. En el mes de enero de 1997, el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín, estuvo 12 días en la iglesia de Mérida, Yucatán, en donde se presentó en Aquil, Campeche y otros lugares. En enero de 1998, el ministro Amado Blanco fue enviado por el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, a la Santa Cena, que se efectuó en el Ecosantuario del Salvador, en Centroamérica. En el
mes de agosto del año de 1998, ungen como pastor evangelista al ministro Amado Blanco Gómez. El 30 de mayo de 1999, el pastor Amado Blanco acompañó al siervo de Dios Samuel Joaquín Flores a la inauguración del templo de Villahermosa, Tabasco, en donde el ministro Amado Blanco presidió la consagración. En agosto de 1999, ya como pastor, el ministro Amado Blanco lo envían a la iglesia de Saltillo, Coahuila. En el mes de enero del año 2000, el pastor Amado Blanco fue enviado a La Paz, Bolivia, para efectuar la Santa Cena en representación del apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. En el año 2001, el apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín visitó a la iglesia de Saltillo, llegando del estado de Texas en los Estados Unidos. El 30 de junio de 2002, el pastor Amado Blanco acompañó al apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín a la consagración del templo de Niño Artillero en Monterrey, Nuevo León. En agosto del año 2002 cambiaron al pastor Amado Blanco a la iglesia de Tehuacán, Puebla. En ese periodo, el apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín envió al pastor Amado Blanco a inaugurar los siguientes templos: Guajuapan de León, Palomares, Oaxaca, Negrete, Puebla, Pachuca, Hidalgo. En agosto del año 2005 lo cambiaron a la iglesia de la Colonia Municipal de Monterrey, Nuevo León. En el mes de abril de 2006, el apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores visitó a la iglesia de Monterrey, en donde lo atendieron en un lugar neutral. En este periodo, en 7 meses, se culminó la construcción del templo y casa pastoral perteneciente a la iglesia El Porvenir, y se inauguró el 22 de mayo de 2006. El 5 de julio del año de 2006, cambiaron al pastor Amado Blanco a la iglesia de Tuxtla Gutiérrez a la colonia Terán. En el año 2007, el pastor Amado Blanco fue enviado a Nicaragua para efectuar la Santa Cena en representación del apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. En el mes de mayo de 2008 se llevó a cabo la plataforma de técnicos y profesionistas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Cabe señalar que en este lugar de Tuxtla Gutiérrez, el pastor Amado Blanco tuvo unas confrontaciones doctrinales con un sacerdote llamado Carlos, quien más tarde se convirtió a la iglesia La Luz del Mundo. En agosto del año 2009 pasaron al pastor Amado Blanco a la iglesia de Cuernavaca, Morelos. Y el 12 de octubre de 2010 enviaron al pastor Amado Blanco a la iglesia de Zacatepec, Morelos. Entre los logros que se obtuvieron durante su administración en este lugar fueron los siguientes: se abrió una obra penal en esta localidad, se hizo trabajo de evangelización, en donde se llevó a cabo una presentación en el penal donde hubo cerca de 400 reos, en donde se bautizaron 13 hermanos y quedaron 18 oyentes listos para bautizarse.
XX se levantó una obra en Alpuyeca, en la colonia Santa Teresa. Se construyó la casita de oración en Tlaltizapan, Morelos. En agosto de 2013 al mes de junio de 2014 estuvo el pastor Amado Blanco en la iglesia Tasquillo Hidalgo. En esta localidad se construyó la segunda planta de la casa pastoral y se continuó con los trabajos de construcción del templo nuevo. Se restauran las obras de Puerto México, San Agustín, Tlaxiaca, Hidalgo y la obra que está ubicada en el municipio de Ixmiquilpan. En un evento que realizó la empresa DXN el 3 de marzo de 2020, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, nuestro medio de comunicación entrevistó al pastor Amado Blanco Gómez. Pastor, ¿cuál es su situación? Platíquenos cómo está su investidura que ungió el apóstol Samuel Joaquín Flores en la actualidad. Con mucho gusto, Daniel. La pregunta que me haces es muy importante, es muy trascendente. El consejo y también es honor y justicia me dijo que me quedara aquí, me quedé. Y me encontró el hermano ministro de apelaciones, era el hermano Ramiro Hernández. Me tomó del brazo así y me llevó por la glorieta y me dijo: hermano Amado, el ministerio de apelaciones le hace saber que aunque está usted aquí en Guadalajara en calidad de retenido, no recogido, de retenido, el ministerio de apelaciones le hace saber, le informa que usted conserva la investidura del pastorado. Y se refería precisamente a la investidura del pastorado. Esas son las razones. Estos galones que tú ves aquí son los que nos dio el apóstol de Dios, el hermano Samuel. Las conservamos. Es el excelentísimo apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, quien confirmó todas las funciones de diaconado y pastorado que hizo el hermano Samuel. Porque el grado que me lo dio fue el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, y el día que él me lo quite, yo se lo entrego con mucho gusto. Cabe señalar también, Daniel, que en un gesto de amabilidad, el excelentísimo apóstol de Jesucristo me mandó todas las fundas personalizadas que utilizamos durante las presentaciones apostólicas y adicionalmente él me mandó hasta mi domicilio como un gesto de reconocimiento esta placa dorada cuyas iniciales dice PE. ¿Qué quiere decir esto? Pastor Evangelista Amado Blanco. Vamos a mostrarla a la cámara. Esta placa que se acaba de mostrar dice Pastor Evangelista Amado Blanco Gómez. Pues le agradecemos, Pastor, todo este documental, toda esta explicación tan hermosa, y nuestro medio de comunicación desea que tenga todo el éxito. ¿Por qué? Porque usted ha sido una persona honesta y que además su testimonio habla por sí solo. De antemano, nuestro medio de comunicación le agradece esta entrevista. Muchísimas gracias. Al contrario, Daniel, eres un periodista muy profesional a tu profesión, eres muy celoso en el cumplimiento de tu trabajo. Te felicito porque has hecho unos trabajos excelentes, de excelente calidad. Además de esto, es un trabajo desinteresado con una vocación de servicio incuestionable. Te felicito por todos los videos de excelente calidad que has subido a YouTube. Muchísimas gracias. Dicho de otra manera, Dios te pague. Sus últimos años, el ministro Amado Blanco colaboró y trabajó para la empresa DXN, quien logró posicionarse como estrella de este corporativo por la promoción de diversos productos como el café en diferentes presentaciones y otros productos de DXN. Que por favor se pongan de pie. ¿Quiénes vienen por primera vez? Les damos la más cordial bienvenida. Para quienes venimos un fuerte aplauso.
Quiero decirles que han destinado un tiempo para algo muy constructivo, una información muy importante para la salud de todos ustedes, y no solamente para la salud, sino también para su bienestar económico. De acuerdo al registro civil del estado de Jalisco, el pastor Amado Blanco partió de este mundo el 27 de septiembre de 2020. Su cuerpo fue velado en el edificio de Judá, en la colonia Hermosa Provincia, en la Perla Tapatía. Su matrimonio fue el 16 de agosto del 75 aquí en la Hermosa Provincia. Quien ofició fue el apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores. Ingresó a la obra el 27 de diciembre de 1973 de la iglesia de Osuluama, Veracruz. Tuvo ordenamiento ya con evangelista agosto del 82, pastor evangelista agosto del 98. Su esposa Alicia Coria Ponce, hijos Yarí, Madaí, Javes Milaim, Amado Conadán y Suri Salai. Es su vida material y espiritual del hermano. Y hablando, hermanos, de lo que decía, lo que leímos en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, ya los últimos versos, en obras que resaltan en la vida, récord del servidor de Dios, pastor evangelista Amado Blanco. Su primera iglesia fue en Acapulco, Guerrero, colonia Progreso. Esa iglesia se había inaugurado, yo fui a la inauguración con el apóstol Samuel Joaquín en el 68. A los 5 años él estuvo ahí, hermanos, de encargado. De Auscatitlán, Guerrero, en el mismo estado, una iglesia ya no en el puerto. Y ahí en San Juan Acosar, Puebla, un pueblito que está, hermanos, muy cerca de la autopista que va de Puebla hasta Veracruz. Y luego en Veracruz, Tronconada, Veracruz. De ahí a Chetumal, Quintana Roo, allá en la península, una iglesia pegada, hermanos, ahí a Guatemala, a Belice. De ahí estuvo en Tapachula, Chiapas, pegado también a Guatemala. Tijuana, Baja California, Colonia Sánchez Taboada. No hace mucho, 3-4 días pasó una oración ahí en la colonia, en una de 6 de la colonia, fue la escuela dominical domingo, hermano Jorge Vázquez, en la Sánchez Taboada en Tijuana. Y otra vez volvió a Guerrero, Acapulco, Guerrero, colonia La Sabana, y de ahí otra vez a Veracruz, Río Blanco, Veracruz. Cuando estuve en Río Blanco, él y tu hermano supervisábamos muchas iglesias. El pastor Juan Almaguer nos mandaba, nos llevaba, íbamos con él días a supervisar toda la sierra de Veracruz. Somos compañeros mucho tiempo y muchos años. De ahí fue cambiado aquí a Yucatán, por ahí cerca de Mérida, y de ahí a Mérida, Yucatán, la península. De ahí a Saltillo, Coahuila, ya muy cerca de Monterrey. Y de ahí a Tehuacán, Puebla, casi pegado ya a Oaxaca. De ahí a Monterrey, Nuevo León, colonia municipal. Y de ahí a Tuxtla Gutiérrez, colonia Terán. Cuando él estuvo en Tuxtla, ya estaba en Comitán, Chiapas. Y ahí fue cambiado por Cuernavaca, Morelos, colonia satélite. Y ahí a Zacatepec, Morelos. Y la última iglesia fue Tasquillo, pero ya en el estado de
ir a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 iglesias, en algunas 3.4 años, en unas 3.8, casi 4 años, y en algunas 10 meses, 2, 11 meses, 11 meses, 10 meses, 1 año.8, pero en todas esas iglesias estuvo nuestro hermano pastor evangelista Amado Blanco. ¿Qué dice la palabra del Señor hablando de una forma general? Lo que leímos. Vi un gran trono blanco. Es lo que el apóstol Juan vio y describe. Un gran trono blanco. Y es lo que va a pasar, hermano. No podemos nosotros añadirle a la escritura ni quitarle tampoco. Si dice, él vio el juicio final, y dice que en ese juicio final vio un gran trono blanco y uno que estaba sentado en él. ¿Quién es el que se sienta en el cielo en el trono principal? Dios. Hay un trono, pero no es el principal, él está a la derecha. En el trono que está a la derecha, ahí se sienta Cristo el Señor. Así lo vio Esteban. Veo al Hijo de Dios sentado. ¿A la qué? A la diestra, a la derecha. Pero en el trono principal, ese es solo para quién? Para el único Dios que existe. Contemplar tu santa paz, no es ni la mitad de tu hermosura, que habré de disfrutar contigo allá. En esta fe quiero vivir, quiero El pastor Amado Blanco fue fiel hasta el fin de sus días y cumplió cabalmente con lo que le encomendó el apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores, en dejar escrita su biografía como testimonio para las futuras generaciones. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Guadalajara, precisamente en el Teatro Degollado, que es un edificio emblemático de esta ciudad de Guadalajara. Pero el día de hoy tenemos de invitado en este programa al pastor Amado Blanco Gómez. Viene a darnos un testimonio hermoso. Yo recuerdo algo que dijo el apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores, que él quería que se hiciera la historia de las distintas iglesias en diferentes lugares del mundo para dar testimonio a las futuras generaciones de lo
que es la Iglesia La Luz del Mundo, pero primeramente quiero saludar al pastor evangelista Amado Blanco Gómez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Es un gusto estar contigo aquí en esta hermosa ciudad de Guadalajara. Efectivamente, el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín, ordenó en todas las iglesias que se hicieran las historias de cada iglesia en particular, pero además hacer esa recomendación. En cierta ocasión, el apóstol de Dios, después de que lo acompañamos a una oración de 4:30 de la madrugada, lo acompañamos hasta la casa apostólica y desde ese lugar él habló con todos los ministros, los pastores distritales y efectivamente, así como dices, pidió la historia de cada iglesia en particular, pero también nos pidió a nosotros que escribiéramos algún libro, que escribiéramos nuestra autobiografía, pidió que escribiéramos libros. Un servidor escribió un libro de temas bíblicos de 444 páginas, además que también escribí un libro de apologética con aproximadamente 600 hojas. Además de eso también escribí mi poemario, mi antología poética. Son obras literarias que, en cumplimiento a los deseos de un apóstol de Dios, pues las tengo ahí, digamos, en las joyas literarias que tengo en mi librero, en mi oficina, y es